Cada vez que pensamos en el golpe de Estado en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, se nos vienen a la memoria imágenes muy duras. Por lo general, aquellas de los tanques o esas imágenes adustas del general Augusto Pinochet. Esta vez decidimos compartir con ustedes imágenes diferentes, mostrar a un Salvador Allende muy distendido en un diálogo con un amigo de él, Augusto Olivares, un periodista que se suicidó también en el Palacio de la Moneda el día del golpe, y Fidel Castro en su visita a Chile. Allende asumió el 4 de septiembre de 1970 y poco más de un año después Fidel Castro llegó en una visita oficial a Chile y se quedó casi 3 semanas y recorrió el país de punta a punta. Un Fidel todavía con mucha energía, 45 años, 12 años después del triunfo de la revolución, el aura de la revolución cubana todavía era muy fuerte y además había varios movimientos guerrilleros en América Latina que justamente levantaban las banderas de la revolución cubana. Sin embargo, en Chile, Salvador Allende había elegido un camino diferente, lo que se llamó la transición pacífica al socialismo. Él había triunfado al Frente de la Unidad Popular con un programa realmente muy radical para tratar de provocar profundas transformaciones estructurales en Chile. De hecho, el 11 de julio de 1971, antes de la llegada de Fidel Castro, él nacionaliza el cobre. ¿Qué vamos a ver hoy? Realmente un diálogo distendido entre dos estadistas, un Fidel muy respetuoso respecto de la figura de Salvador Allende, aunque en ese momento había un debate. Estaba muy claro que lo que impulsaba a Cuba eran los movimientos armados para la toma del poder, como había sucedido en Cuba. Buscaban la revolución por la vía armada. En Chile se buscaba un camino diferente. Vamos a ver un diálogo, les reitero, muy distendido entre dos estadistas que no se privan de comentar nada de lo que estaba pasando en ese momento en Chile y en Cuba.
Desde hace mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos, al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena? En realidad, la denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. Los pueblos que luchan por su emancipación tienen, lógicamente, que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países. Quiero, por ejemplo, destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así, como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros
y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. En esas condiciones nuestro movimiento, que era un movimiento genuinamente revolucionario, se ganó el apoyo total de la clase obrera. Y así, al final de la guerra, en un momento crítico, mediante una estación de radio y sin contar con ninguna dirección organizada, se paralizó en cuestión de minutos a todo el país, mediante un llamado del ejército rebelde a través de sus emisoras radiales. Y eso fue en un momento en que ellos trataron de hacer una maniobra, un golpe de Estado a última hora, un factor decisivo en el aplastamiento de Batista y en impedir que se pudiera hacer ningún tipo de maniobra. Es decir, fue factor decisivo en la toma del poder en ese minuto. Y claro, después del triunfo de las armas, la clase obrera pues se organizó, se preparó y constituyó el baluarte, constituyó la masa de combatientes. Mientras nosotros por un lado continuamos desarrollando nuestro pequeño ejército, que llegaron a convertirse en poderosas fuerzas armadas, al mismo tiempo, en caso de lucha, en caso de agresión al país, lleva detrás todo el pueblo organizado, encuadrado en sus unidades militares, de manera que nosotros podemos decir que en nuestro país todos los obreros son soldados. Y también a la vez, como no hemos visto, en la necesidad de tener muchos hombres sobre las armas, y esos hombres en determinado momento tienen que participar en la producción, decimos también que todos los soldados son obreros. Presidente, la clase obrera, de acuerdo con las dos respuestas de ustedes, pasa a ser el elemento protagonista dentro del proceso. Hay un elemento, el escenario. ¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país? Claro. A propósito, ahí se oyen algunos gritos que son de mis vecinas. Al lado hay un colegio de Sagrado Corazón y quieren verte. Bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento